Consulta para nuestro especialista, el doctor Nils Calderón, en SOS Doctor. Doctor Nils, ¿es dañino, peligroso el consumo de mucha vitamina C? Bueno, César, el consumo de la vitamina C nosotros lo hacemos sobre todo para el resfrío, pero quiero decirte que la vitamina C ayuda en otras cosas más. Por ejemplo, ayuda en la cicatrización, ayuda en las defensas de superficie, que significa las defensas de la parte externa de todo lo que es nuestro cuerpo, mucosas, boca, piel, etc. Entonces, el exceso, sabemos que es un medio ácido, ¿no? Entonces, el exceso puede provocar un cierto tipo de acidez. Pero hay vitaminas que se llaman hidrosolubles y liposolubles, que quiere decir que se disuelven en agua o que se disuelven en grasa. Entonces, las que se acumulan más, las que se disuelven en grasa, se acumulan en grasa y el exceso puede provocar un daño. Pero la vitamina C, al ser una vitamina hidrosoluble, se elimina con agua por medio del riñón. Ahora, sí, les comento además, la falta de vitamina C provocaba hace muchos años el déficit de una enfermedad llamada escorbuto, que hacía que cuando viajaban en los barcos se empezaban a sangrar de las encías y demás, y empezaron a viajar con naranjas en los barcos para evitar este tipo de problemas. Pero ahora se consume de diferentes formas. César. Gracias, doctor Nils Calderón. Ahora continuamos con más en Clínica de Campeones. En el deporte y la columna tenemos que la mayoría de los deportes provocan cierto tipo de esfuerzos en la columna y estos van a provocar contracturas musculares. Estas son la mayor cantidad de lesiones y dolores de espalda que tenemos. Se deben sobre todo a la falta de equilibrio muscular que viene desde los hombros, escápulas, cuello y la región lumbar, ¿no? Entonces, al realizar ejercicios, a veces hacemos más fortalecimiento de un lado derecho o de un lado izquierdo, como es el tenis, el ping-pong, y desequilibramos la columna. O en el gimnasio solo entrenamos un lado más que el otro porque pensamos que ese es el más fuerte y tenemos que entrenarlo más. Y desequilibramos también la espalda. Es importante realizar ejercicios con la guía adecuada, es decir, sobre todo con los entrenadores. Hay algunos tutoriales, pero hay que saber qué tutoriales buscar y eso es mejor que un entrenador nos recomiende cuáles utilizar. Esto nos ayudará a evitar mayor cantidad de esfuerzo en la columna y a realizar actividades adecuadas. También pueden aparecer otras lesiones más complejas como la hernia de disco, la espondilólisis, que aparecen sobre todo en levantadores de pesas, pero no únicamente. Y sobre todo, este tipo de lesiones más complejas generalmente se producen porque no realizamos la técnica adecuada, porque no seguimos las indicaciones de los entrenadores y porque no usamos, para los que hacen fitness, no usan el cinturón de protección que nos evita de cierto tipo de lesiones. Estos serán algunos de los problemas que vamos a tocar hoy aquí en su programa Clínica de Campeones. Gracias por seguir con nosotros, amigos, acá en Clínica de Campeones. Hoy no olviden que nuestro programa trata el tema de columna y deportes. Hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Marcelo Sea. Él es médico, traumatólogo, ortopedista, con subespecialidad en cirugía de columna y pelvis. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Clínica de Campeones. Bueno, buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y voy a intentar de orientar un poquito acerca de la columna en los deportes. Bueno, es un placer tener aquí a Marcelo, que además es un amigo personal y parte del Instituto TUMI. Y le vamos a preguntar a Marcelo que nos explique cómo se divide la columna, cuáles son sus segmentos. Marcelo, por favor. Muy bien, la columna, debido a la forma de las estructuras que son las vértebras y de acuerdo a la función de las regiones, se va a dividir en la región cervical, 7 cervicales, la región dorsal, 12 dorsales, la región lumbar, 5 lumbares, la región sacra, 5 vértebras sacras unidas, y la región coxígea. Es muy importante decir que la zona cervical y la zona lumbar son las zonas más móviles de la columna y son las sujetas a lesiones frecuentes. Esos son los segmentos, Marcelo. Siguiente imagen, por favor. Siguiente más. Exacto. Ahí, Marcelo, ¿qué es lo que podemos ver?
Bueno, tenemos que considerar que para estudiar a la columna tenemos que hablar de la unidad funcional, y la unidad funcional está en base a una vértebra superior, el disco intervertebral, las articulaciones y una vértebra inferior. Entonces, cuando nosotros analizamos una patología o analizamos una lesión, observamos esta unidad funcional que está compuesta por 2 vértebras y un disco. Muy bien. Como podemos observar, ahí están divididas también todas las vértebras en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacrocoxis. Siguiente, por favor. Y ahí, Marcelo, ¿qué nos puedes explicar? Los ligamentos. Es importante explicar que la columna tiene que ser estable y esa estabilidad tiene que ser estática, que está dada por las vértebras, por los cuerpos vertebrales, por los huesos, y tiene que ser dinámica, y esta estabilidad dinámica dan las articulaciones, quiere decir el disco intervertebral por delante y las apófisis, las articulaciones apofisiarias por detrás. Pero tienen que tener elementos que les permitan cierto movimiento, y esos elementos son los ligamentos, y vamos a tener un ligamento vertebral común anterior, un ligamento vertebral común posterior, un complejo ligamentario posterior. Ahora, muy bien. Doctor, a propósito de todo esto que estamos viendo y usted mencionaba que hay ligamentos, además existen también tendones y varios aspectos que pueden lesionarse. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de espalda en el deporte, doctor? Bueno, depende del deporte. Por decirte, un levantamiento de pesas, un levantador de pesas puede tener problemas de degeneración en los discos intervertebrales. Vamos viendo las imágenes, por favor. Los discos intervertebrales son amortiguadores. Son amortiguadores para la transmisión de carga de una vértebra con otra vértebra. Este es un amortiguador hidrostático. Como podemos ver, el disco intervertebral está formado por un anillo fibroso periférico y un núcleo pulposo. Este núcleo... Más o menos como un anillo de cartílago y una gelatina por dentro, ¿no es exactamente, cierto? que viene a ser un amortiguador hidrostático. Quiere decir que el peso llega al centro de la vértebra, el núcleo pulposo se encarga de distribuir periféricamente el peso hacia la periferia del anillo y así disminuye la carga de una vértebra a otra. Perfecto, Marcelo. Hemos visto un poquito de lo del disco, pero vamos a la consulta más frecuente, que es el dolor de espalda por contractura muscular. Entonces, Marcelo, contanos qué es una contractura muscular, cómo podemos tratar esa contractura muscular en un deportista de fin de semana, que somos la mayoría, y cómo podemos, y si hay alguna diferencia para tratar al deportista de alto rendimiento. La contractura muscular es considerada como un acto de defensa, reflejo del músculo a una lesión. Perfecto. Quiere decir que la contractura muscular puede ser por un golpe, puede ser por un sobreesfuerzo, por una microfractura, microruptura fibrilar, o puede ser por muscular, o puede ser por una gran ruptura muscular, o por un sobreesfuerzo, una respuesta bioquímica. El tratamiento depende de qué es. Si es simplemente una contractura muscular, puedes tratar con calor local, puedes tratar con masajes, puedes tratar con relajantes musculares, puedes tratar con un antiinflamatorio, ¿no? Si es un desgarro mayor, tendrías que tratar con reposo prolongado, de igual forma con relajantes musculares y con antiinflamatorios. Pero ahí sería básico el reposo para que el mismo músculo se repare. Rara vez una lesión propia del músculo, y casi nunca, requiere un tratamiento quirúrgico, una sutura del músculo lesionado. ¿Y para un deportista de alto rendimiento? Lo importante es el entrenamiento, porque el músculo tiene que tener potencia y tiene que tener elasticidad y tiene que tener coordinación. Y eso se trabaja especialmente cuando tú trabajas el core. Perfectamente. Yo, bueno, habitualmente en algunos casos, cuando veo deportistas de alto rendimiento, no les pongo relajantes musculares porque los relaja químicamente y así no pueden entrenar. Entonces tratamos únicamente con antiinflamatorios y eso, eventualmente, solo analgésicos es la preferencia.
y eventualmente en algunos pacientes que necesitan competir rápidamente o entrenar muy intensamente porque está cerca la competencia, les aplicamos ondas de choque para justamente acelerar ese proceso de regeneración. Ahora, doctor, seguimos hablando de las diferentes lesiones, los diferentes traumas. En el caso de los deportistas, enfrentan problemas más específicos como por ejemplo la espondilólisis. ¿Qué es y quiénes son más propensos a padecer esta enfermedad? Bueno, la espondilolisis se refiere a una lisis, o sea, a una solución de continuidad a nivel de, como pueden ver en la cámara, pueden ver que entre la apófisis articular superior de una vértebra y la apófisis articular inferior existe una zona que se llama pars interarticularis. Cuando existe una solución de continuidad a ese nivel, se llama espondilolisis. Entonces, ¿es muy frecuente? Bueno, es frecuente, pero no solamente en los deportistas, sino es frecuente en la población general. La diferencia es que el deportista, por ejemplo, el gimnasta o el paciente que hace pesas, la gente que hace deporte y que hace mucho ejercicio que comprometa y haga hiperextensión de la columna, se hace sintomático, porque pueden haber espondilolisis que no son sintomáticas. Es muy frecuente decir que la espondilolisis tienen los gimnastas. Sin embargo, existen estudios actualmente que demuestran que los gimnastas no tienen, que tienen el mismo riesgo que la población general de tener espondilolisis, solo que por el ejercicio se hacen sintomáticos. Pero a la vez ellos no progresan a una espondilolistesis porque el gran trabajo muscular que hacen evitan que esta patología progrese. Entonces, Marcelo nos ha mencionado dos cosas, la espondilólisis. La espondilólisis es que un segmento de la vértebra, la parte posterior, como están viendo en la imagen, se empieza a rajar primero y luego se rompe por completo. Y esto, como Marcelo nos ha dicho, es por sobrecarga. Y también Marcelo ha mencionado una palabra que se llama espondilolistesis. La espondilolistesis significa que la vértebra de arriba se ha resbalado ya y está provocando otro tipo de problemas. Pero ahora, ¿Y está provocando dolor? Todas comienzan por dolor, ¿no es cierto? Pero ahora le vamos a preguntar a Marcelo que nos diga cómo es que se trata este problema. Es muy importante diagnosticar primero, porque puede venir un paciente, por decirte, un paciente que está entrenando su saque de raqueta y él hace mucha hiperextensión de la columna, comienza con dolor de espalda. Entonces tú solamente es un dolor muscular, es un dolor facetario o es una espondilolisis. Entonces es difícil diagnosticar la espondilolisis, por decirte, por una radiografía. O sea, primero tienes que sospechar y pedir algo más, un examen mejor. Ese examen mejor podría ser una gammagrafía o podría ser una resonancia magnética. Un SPECT. Un SPECT. Exactamente, sí. Un SPECT, mucho mejor. ¿Ya? Ahora, y tenemos una imagen ahí. Se trata con reposo. Rara espondilolisis requiere tratamiento quirúrgico. Si pueden ver las imágenes, una anterior. La siguiente. La siguiente, una posterior. Miren, ese es un SPECT, ¿de acuerdo? Pueden ver cómo se enciende un foquito negro, ¿no? Se ve una mancha negra al lado de la columna. Al lado está una tomografía que nos muestra la lesión de la pars interarticulares en el plano axial. Donde se ve que está rajado. Exacto. La imagen que está a su derecha. Y en el plano sagital se observa perfectamente entre la apófisis articular superior y en la apófisis articular inferior una solución de continuidad. O sea, es decir, una fractura, unas líneas que muestran que se está rajando. Exactamente. Pero con estos exámenes profundos se puede detectar esto, pero no es complicado un diagnóstico, entonces, doctor, de esta patología. Es diagnosticado. Lo primero es complicado. Lo primero es sospechar. Entonces, llegar al diagnóstico. Hablemos de la escoliosis. ¿La escoliosis también puede producirse por la actividad deportiva, doctor? Existe una literatura antigua que refiere que los deportes, diríamos que entrenan un solo lado, por ejemplo el tenis o el voleibol, podría causar escoliosis por un
una sobrecarga, diríamos un sobreentrenamiento muscular en uno de los lados, ¿no? Lo que determina un desequilibrio muscular. Sin embargo, eso se ha descartado. Se ha descartado. Se ha descartado. Es muy común ver a pacientes, mujeres voleibolistas altas y bonitas, porque así dicen los libros. La escoliosis se presenta en mujeres delgadas, altas y bonitas, y que juegan, o sea, ellas son jugadoras de voleibol. Ajá. Entonces, muchas veces a mí me han llegado solicitudes de informes médicos para indicar que si pueden o no pueden jugar voleibol. Y la escoliosis es una condición, si los grados son bajos de escoliosis, no tienen ningún problema para jugar, para continuar con el deporte. Claro. El dolor, que es fundamental, digamos, en este tipo de enfermedades o de patologías, ¿se puede sobrellevar con la escoliosis? En realidad, la escoliosis no duele. La escoliosis, así en un paciente, en un niño, en un adolescente que va a hacer deporte, no le va a doler, especialmente si tiene bajo grado. La escoliosis empieza a doler cuando empiezas a pasar los 45, 50 años y vas a tener, debido a la escoliosis, una alteración o un desgaste asimétrico de sus articulaciones, y ya el dolor va a ser por ese problema degenerativo de las articulaciones comprometidas dentro de la escoliosis. ¿Y cómo se corrige? Bueno, hay escoliosis de diferentes grados. Una de bajo grado solo se observa. De un mediano grado, de 20 a 40 grados, se utilizan corsés externos. Y en los pacientes que tienen más de 40 grados y siguen y tienen la capacidad de seguir progresando, ellos de seguir creciendo y con eso seguir progresando, se debe hasta operar. Importante. Marcelo, ahora, hay muchos pacientes que han sido operados de columna, hernias de disco, fijaciones de columnas con escoliosis, etc. ¿Recomiendas que este tipo de pacientes vuelvan a hacer deporte? Mira, hay diferentes lesiones de columna. Si tú tienes, por ejemplo, las más frecuentes son las degenerativas y esas pueden causar hernias del núcleo pulposo. Entonces, hay pacientes que sí pueden volver a hacer deporte. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico igual se guarda como un extremo. Generalmente es reposo, fisioterapia, medicación analgésica, cambiar el entrenamiento. A ver, ¿qué recomendamos en un plano general para que los deportistas, para quienes desarrollan diferentes actividades físicas ya en la recta final, doctor, concretamente? ¿Y qué recomendamos para que no tengan este tipo de lesiones? Bueno, el entrenamiento es básico. Yo creo que para un deportista tanto de élite como para un deportista de fin de semana, hay que recomendar que tienen que hacer ejercicio físico, bajar de peso y entrenar el core. El core es el núcleo del cuerpo. Hay que equilibrar la parte central del cuerpo, que está comprendida desde el diafragma. Eso, lo que estás viendo son los ejercicios que se hacen para el core, básicamente esa plancha anterior y esa plancha lateral, con miles de modificaciones, y el core son los músculos que están de color, que es el recto anterior del abdomen, el transverso, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, por detrás músculos lumbares, los glúteos, especialmente el glúteo medio, y hasta los músculos isquiotibiales, ¿no? El entrenamiento de esta zona es básica para que tú, por ejemplo, tengas un mejor lanzamiento, tengas un mejor saque, tengas una mejor patada. O sea, básicamente entrenando el core vas a mejorar el funcionamiento de tus otros segmentos articulares. Tengas un mejor desplazamiento, puedas tener una reacción más rápida, que todos esos músculos estén fortalecidos para no lastimar. Menos lesiones. Menos lesiones. Bien, doctor Marcelo Ocea, gracias por todos estos detalles gráficos, nos ha ilustrado muy bien sobre las lesiones que pueden producirse en columna y cómo cuidarlas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Nils. Muchísimas gracias por la atención. Sin más, pues ahora sí, yo creo que vamos a ir a una pausa y volvemos en breve.